gracias, bienvenidos. Muchas gracias por participar de esta actividad. Agradecemos la participación del presidente del PCNT, Fernando Pereira, de la directora de INAU, Marisa Linder, y del secretario del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Banco. Agradecemos también que estén presentes los integrantes del comité consultivo del sistema, integrantes de la red ProCuidado y de otras organizaciones y de cooperativas también vi por ahí. Y bueno, gracias a los integrantes de los centros siempre que vinieron a participar de este encuentro, y esperemos que sea muy productivo para los compañeros y que podamos tener buenos logros y corregir algunas dificultades que hay. Le doy la palabra al Fernando. Gracias a todos y a todas por estar acá y para intercambiar sobre un tema que es vital, ¿no? Y que no sé si autocríticamente, no sé si todo el movimiento sindical le ha dado la importancia suficiente. Digamos, nos conviene aplaudir cuando invocamos y también nos conviene aplaudir cuando no hemos puesto todos el mismo esfuerzo. Me refiero a esto, que la educación pública uruguaya, digamos, de alguna manera ha generado un modelo de universalización a partir de niños de 3 años. Yo no sé si esto está lo suficientemente difundido, porque la matrícula obviamente crece, pero si uno lo analiza más específicamente, en algunos contextos esa matrícula no crece en los mismos niveles que en otros. Con lo cual, digamos, la educación inicial está llamada a grandes desafíos, y de hecho lo está cumpliendo. El primer desafío fue construir los profesionales de la educación para esa área específica, que es de una edad muy compleja, donde los padres obviamente quieren tener garantías y donde el sistema público se las da. Pero tenemos problemas de origen que los discutimos tangencialmente, porque vamos a ser claros, nosotros no somos los representantes de los que no tienen trabajo. Somos representantes de los que tienen trabajo. Pero los que no tienen trabajo y aspiran a tenerlo precisan tener un sistema de cuidado más que los que tenemos trabajo aún. Entonces hay un debate político, ideológico, filosófico que debería ser si el PCNT es escudo de los débiles. ¿Solo debe preocuparse de construir sus espacios de cuidado o tiene que construirse en la voz de los que hoy no tienen voz? No para hacer la voz de ellos definitivamente, para ayudarles a construir esa voz. No obstante, esta primera apreciación, que tiene ciertos rasgos autocríticos poco comunes en la izquierda uruguaya, también da cuenta de cosas que el movimiento sindical viene haciendo, ¿no? y que vale la pena ratificar, porque sí, acá hay compañeros que se abrazaron a esta causa, compañeros y compañeras, básicamente compañeras, porque esta también es otra crítica. Parecería que el problema de los cuidados es un problema de los varones, de las mujeres, perdón, ojalá fuera de los varones. Y el cuidado compartido del que tanto hablamos se parece más a un 90-10 que a un 60-40, ¿no? Me refiero no a los militantes sindicales, me refiero en general a los trabajadores. Esto ha venido cambiando en las nuevas generaciones, pero claro, todavía en una sociedad envejecida, el papel que jugamos determinados estereotipos de militantes y de trabajadores es francamente negativo, digamos. Yo veo que nadie deja de jugar un partido de fútbol 5 por jugar a su niño, ¿no? No puede faltar uno. El comercial dice, si falta uno no hay partido. Y el gurí, ¿no? En circunstancias que yo no voy a hacer ninguna anécdota en particular, pero podría poner nombres, apellidos, circunstancias. Cuando me esté por jubilar voy a escribir ese libro. Antes no, porque pretendo llegar vivo a la jubilación. Entonces, digamos, este programa, el programa Siempre, ¿no? Por ejemplo, nosotros partimos de la base de que cuando una experiencia de este tipo se abre,
nunca se sabe a dónde se va a llegar. Digamos, en cierta manera, un dirigente veterano de la central planteaba, después que el disparo salió, ya no es controlable por el dueño del arma, ¿no? En términos más guerreros, pero después que largás una idea, nunca se sabe esa idea en qué se va a ir transformando. Pero creo que hay un concepto que es extremadamente valioso, que es que hay una parte del cuidado de los niños que tiene que ver con los padres y su complementación, sus arreglos, su compromiso de compartir el cuidado del niño, que poco a poco va a ir ganando posiciones en las sociedades. De hecho, ya ha ido ganando. No al ritmo que a mí me gustaría, pero ha ido ganando. Pero después hay una parte, cuando los dos padres trabajan, que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y acá juegan papeles trascendentes el Estado uruguayo, las empresas, que son de alguna manera capaces de entender que este fenómeno repercute positivamente dentro de la empresa, porque imaginen una madre trabajando preocupada en su centro de trabajo por cómo le está yendo a su hijo en esas horas que no está en su casa, o que no está en su lugar, o no sabe si lo están cuidando bien a su niño. Es increíble la diferencia que hay entre una persona que está tranquila de que su hijo está cuidado y la persona que está intranquila. Cualquiera que haya estado en un lugar de trabajo más o menos poblado sabe que esto es así. Yo veía a madres llorando en mi trabajo, porque no sabían si llegaban exactamente a la hora que se tenía que ir la madre de ella y circunstancias similares. Esta experiencia siempre, digamos, de alguna manera lo que trata es de conjuntar distintas necesidades con un mismo objetivo, ¿no? Y también demuestra que el movimiento sindical puede gestionar. En cierta medida esto es una cosa que la venimos experimentando hace bastante tiempo. Todas las colonias del movimiento sindical son autosustentables, administradas por el movimiento sindical sin pérdidas. Tampoco tenemos necesidad de ganar, pero digamos, ya hemos hecho experiencias de probarnos, porque una cosa es decir vamos a gestionar y otra cosa después es gestionar, ¿no? Hay un abismo entre una cosa y la otra. Y nos ha tocado gestionar otras cuestiones. Ahora, esto es el cuidado de nuestros niños. Es una gestión diferente, que tiene que tener componentes educativos, formativos, que tiene que tener componentes de cuidado, que tiene que complementarse con el trabajo, pero que también tiene que preocuparse del niño y de sus circunstancias. Y bueno, ya se han hecho varias experiencias. Ahora me invitó Bango y voy a ir sin duda a la inauguración de la experiencia del Dorado, del supermercado El Dorado, con los trabajadores del supermercado, con participación estatal. Sé que están funcionando 8, inclusive una dentro de un batallón, y vaya si ahí hay madres y padres preocupados por sus hijos, igual que en cualquier circunstancia, porque no hay que mezclar los temas, ¿no? Cada tanto a la gente se le da por mezclar todo con todo. Y acá la necesidad es de cuidar todos los niños uruguayos. No la parte de los niños uruguayos afiliados al PCNT, todos los niños uruguayos y en las mejores condiciones. Yo pienso que cuando empezó el sistema de cuidado nadie daba 2 vintenes, y cuando nadie da 2 vintenes por algo, ¿no? Muchos no se preocupan. Y ahora que empieza a dar resultados concretos, todos lo empiezan a mirar con un poco más de cariño. Yo, en cierta medida, esto ya no es autocrítica, sino darle para adelante al movimiento sindical. Desde el primer momento apoyó que tenía que haber una orientación de cuidados para niños y para personas de tercera edad que no tenían condiciones o para personas con discapacidad. Y nosotros no lo vemos cotidianamente acá adentro, pero cualquiera de nosotros que sale al interior conoce lo que ha significado el cambio de calidad de vida para aquellas personas que han obtenido horas de cuidado. Cualquiera sabe. Y hubo un doble cambio de vida, ¿no? Para la persona que es cuidada y para el que trabaja de los cuidados. Acá me han venido a visitar cientos de compañeras y compañeros que están en esta nueva tarea, por cierto muy gratificante, que pasaron por cursos de formación del INEFOP y que de alguna manera se capacitaron por la tarea. Claro que siempre hay mucho más por hacer, porque siempre nos quedamos con lo que nos falta, pero ha evolucionado el movimiento sindical en el sentido de construir experiencias de este tipo. Por ahora son 8. Es verdad que en Montevideo los centros CAIF cubren una parte de la demanda. Habrá que discutir cómo profundizar el funcionamiento de los centros CAIF, cómo mejorar, todo es mejorable.
Y también es verdad que la oferta educativa preescolar a partir de los 3 años complementa a los centros CAIF. Y por eso la mayoría de las experiencias son en el interior. No obstante, acá en Montevideo es necesario construir centros siempre. Hay empresas importantes en el Uruguay con una cantidad importante de trabajadoras mujeres. Por ejemplo, ayer hablábamos de la fábrica de Airbag, que instaló tecnología de punta, me refiero a robótica para la fabricación de esta parte de los autos, y que contrariamente a lo que casi siempre se dice, construyeron 200 nuevos puestos de trabajo. La mayoría de esos puestos de trabajo, por ahí está Julio Launra, además del INEFOP, son compañeras que tienen obviamente estas mismas dificultades que estoy mencionando junto con sus compañeros. Ahora, mientras tratamos de cambiar la realidad de que los varones compartan el 50% de los cuidados, hay que encontrar una vía que efectivamente en empresas de este tipo haya un centro que permita de alguna manera no solo el cuidado, sino también los estímulos educativos que a esa edad son muy valiosos. Por ahí está la maestra especializada en el tema, Chabela Ibaldi, que nos podría bueno, el nombre no es Chabela, pero si todos le decimos Chabela, más vale no cambiarle el Chabela. En todo caso es más fácil cambiarle el apellido que el Chabela. Entonces, digamos, tal vez en algún momento haya que pensar en que las políticas públicas destinadas a la educación y al cuidado de niños entre su nacimiento y la edad de educación inicial tengan múltiples complementaciones, digamos, porque me da la impresión de que hay conocimientos que van quedando por el camino. No he podido leer todo el material que tengo arriba de la mesa sobre este tema, que es muy vasto, no solo nacional, sino sobre todo experiencias internacionales de países que esto lo han vanguardizado y que han analizado sus éxitos y sus fracasos, ¿no? Como se debe analizar cualquier política, los festejos, los goles y las derrotas, digamos, ¿no? Los temas que no han funcionado y que hay que corregir. Ahora sí me alegro que en esta casa un grupo de compañeros y compañeras se hayan abrazado a este tema, hayan hecho un trabajo colectivo, me refiero a que participan de varias comisiones del PICNT, de varios sindicatos del PICNT, y le han puesto un corazón bárbaro. Siempre hace falta más. Digamos, el otro día en un pequeño barcito de acá de Montevideo, pequeño barcito, había un rincón infantil. Pequeño bar. La gente va a comer y pienso yo que alguno tomará vino si no lleva auto, y si lleva auto violará la ley. No sé cómo es, pero después veremos. Y había un espacio de cuidados, ¿no? Muy pequeño. Y nosotros seguimos entrando al PICNT pensando cuál sería el mejor lugar sin hacerlo. Y ayer sentía los gritos de los niños, no sé si serían las 7 de la tarde o las 7:30 de la tarde, sentía una cantidad de gritos de niños y decía, todos los que me dicen que acá no entran niños, me gustaría que estuvieran sintiendo el griterío que los niños tienen en un lugar que no es adecuado, digamos, ¿no? Corriendo de repente por los pasillos. Entonces, en cierta medida también tenemos que mirarnos hacia adentro y decir, acá tiene que haber algo que dé señales de que el cambio es posible, de que el camino es transitable, de que algunos pasos los hemos dado, digamos. Hoy pensar hace 5 años que en el secretariado iban a haber 6 compañeras en 14 era inviable. Y que de las suplentes 6 sean compañeras también, inviable. Esas mismas compañeras, cada secretariado generan condiciones para el cambio, porque, digamos, no es que nada va a cambiar de un día para el otro, pero el machacarte que es necesario hacer esto y esto y esto, finalmente va generando en los compañeros niveles de conciencia que yo creo que van a hacer madurar al movimiento sindical a una velocidad imponente, sobre todo en estos temas que en general no eran agenda de aquellos compañeros que construían el movimiento sindical. No olvidemos que la foto esta, por ejemplo, o esta, no representan el movimiento sindical de la actualidad. Aquel movimiento sindical de hombres con músculos fuertes que tiraban de una cuerda o cargaban grandes pesos, va dando paso a otro tipo de trabajador vinculado a las nuevas tecnologías, que tiene músculos, pero más de un gimnasio que de cargar bolsas, y también eso va construyendo una nueva idea del movimiento sindical. Y lo mejor es que tiene 45% de mujeres ese movimiento sindical. Este tenía 20%.
estos cambios nos cuesta valorarlos porque, insisto, la lógica tanto de hacernos una autocrítica como de valorarnos nos cuesta enormemente. Ese cambio se vio reflejado en el Congreso, 40% de las congresales fueron mujeres y eso representó casi el 40% de la dirección. Ojalá se llegue a la paridad, yo creo que hay fórmulas que hacen posible la paridad, que solo la necedad no nos permitió en este Congreso llegar a la paridad y entre los necios pude haber estado yo, pero lo que quiero decir es, porque no es echarle la culpa a los demás, es poder mirarnos y ver qué cosas hay que transformar. Y bueno, yo en verdad estoy agradecido con el Sistema Nacional de Cuidados, también con el INAU. En campaña electoral decir esto, capaz que mañana me dicen que perdí la independencia de no sé qué cosa y tengo que ir a la iglesia a pedir, ahora no sé a qué iglesia iré porque los obispos se me descarriaron un poco y se salieron de, no sé, me parece que me voy a quedar en mi casa, no me lo voy a tomar como templo propio, pero iré a algún lado a pedir perdón por la falta de independencia. Pero hay cosas que se están haciendo en el Uruguay, digamos, que no son suficientemente destacadas simplemente por la mínima política. Y la alta política requiere de reconocimientos a cosas que van avanzando y que requieren esfuerzos de varios lugares. Y es verdad que esto no se puede hacer solo con el movimiento obrero, salvo algunos sindicatos como AEU, en su momento lo hizo la CESEU y francamente fracasamos. O sea, no conviene no reconocer, porque si no estaríamos en la parte, ¿no?, de hicimos una experiencia, fracasó y tal, la enterramos ahí. Como otras experiencias funcionan muy bien. La FUN tiene 100 estudiantes del interior en hogares casi gratuitos. Pero lo hizo AEU, lo hizo la FUS y funcionó. Pero son muy pocos los sindicatos que pueden hacerlo solos. Entonces, nos podemos conformar con que los sindicatos fuertes los hagan solos, que son los que nombré y algún otro. La FUS tiene en el interior varias, ¿no? Una en Mercedes, digamos, quieren ir todos. Cuando nombrás ese sistema de cuidados, no es que quieren ir los trabajadores de la FUS, quieren ir todos. Es decir, tienen colmada su capacidad y podrían tener una igual llena. Y hay otras experiencias que conozco de cuidado y muy interesantes, vinculando lo profesional. Pero lo cierto es que en la mayoría de los lugares de trabajo, para poner el caso del Dorado, no lo podrían hacer solos. Necesitan del Estado y necesitan de la empresa. Y no hay por qué no valorar este esfuerzo tripartito, digamos, porque finalmente nosotros somos defensores del tripartismo. No nos confundimos entre las contradicciones de intereses que pueda haber con los posibles acuerdos que puedan haber. Y es más, yo creo que el movimiento sindical en la próxima ronda, tanto pública como privada, debería colocar en los convenios colectivos de trabajo la instalación en lugares de determinado tamaño, sin ridiculizar la propuesta, centros de este tipo, porque no puede ser que dentro de la negociación colectiva sean excepciones los que colocamos este tema, o los que colocan este tema. Excepciones. Debería ser una política general, que en verdad es buena para las empresas, es muy buena para los trabajadores, y puede ser cara para el Estado, pero en términos generales va a ser productiva también para el Estado. Entonces, en cierta medida, generar condiciones para que esto se amplíe ordenadamente y exitosamente es parte del Uruguay que tenemos por delante, es parte de los desafíos que el Uruguay tiene por delante. Y tal vez uno de los desafíos más importantes, si uno piensa desarrollo productivo, desarrollo industrial, construcción de puestos de trabajo, inserción internacional, en un momento va a tener que pensar en cuidados y en educación temprana. Bueno, este es un aporte que es una experiencia que está funcionando y lo digo con amor, que me alegra que esté funcionando. Muchos no daban 2 pesos por estas cosas, pero hoy podemos decir está funcionando, tiene experiencias concretas, esas experiencias son positivas y bueno, tratemos de ampliar esto a los más vastos sectores de la sociedad. ¿Va a llevar un año? No, va a llevar una vida, pero como todos los sueños, llevan una vida. Ahora, cada avance que se logra es un punto en dirección a la justicia social. Esta es la verdad. Nosotros hemos estado en contacto más de una vez con hogares monoparentales que las madres no salen a trabajar porque la ecuación es absolutamente deficitaria. Entonces, si el trabajo, que es central para las construcciones de las vidas, es una de las centralidades, no la única,
pero es una de las centralidades, no la puede ejercer la trabajadora porque efectivamente no hay condiciones adecuadas para el cuidado de sus niños, bueno, estamos, digamos, quitándole oportunidades. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades es generar las construcciones adecuadas para esa igualdad. Y a veces son con políticas que compensen determinados problemas de origen. Y no tenemos que sentir vergüenza por pedir compensación, porque finalmente, si hay un sector de la sociedad que quedó o algo descartado, o algo excluido, o por fuera de alguna de las políticas públicas, o que no han logrado superar determinadas dificultades, el movimiento obrero, el Estado y el propio tripartismo no lo pueden mirar con indiferencia. Bueno, muchas gracias por la invitación a hacer uso de la palabra. Como comprenderán, llegué ayer de Alemania un poco cansado, pero creo que lo que quería decir más o menos lo dije. Gracias. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Realmente es una instancia que en lo institucional y en lo personal la considero de mucha relevancia. En primer lugar, porque más allá de la cantidad, en esta sala se conjugan aquello que de alguna manera es lo potente de toda esta propuesta y de toda esta línea de política pública, porque en esta sala están mujeres que fueron las que generaron todo este trayecto que tiene mucho tiempo en las luchas del movimiento de mujeres y de aquellas que hicieron de alguna forma los cimientos para que esto sucediera. Están también algunas de las académicas que generaron los primeros trabajos, las que pudieron contra viento y marea poder darle posibilidad a medir eso que en la economía nunca se había medido, que es el uso del tiempo, la distribución del tiempo que está vinculado al mundo del trabajo y al mundo del cuidado y al mundo de la vida. Esas fueron también aspectos que dieron consistencia a las luchas que las mujeres desde las organizaciones sociales colocaron como uno de los temas más importantes y tal vez de los más profundos en cuanto a por dónde va la igualdad. También están aquellas y aquellos que desde hace muchos años están trabajando en estos temas. Veo algunas compañeras del INAU, veo también compañeras que están trabajando en distintos espacios del sistema de cuidado, compañeros también. Pero fundamentalmente hay trabajadoras y trabajadores que de alguna manera son aquellos que le colocan el movimiento a las sociedades y a la historia a través de lo productivo, a través de lo que hace que en definitiva una sociedad pueda avanzar. Pero están también aquellas que ocuparon y que yo creo que es una de las grandes señas de avances de la humanidad del siglo XX, que es lo que sucedió con esa masiva incorporación de las mujeres al mundo del trabajo y que en este nuevo siglo, en el siglo XXI, estamos con otra agenda, una agenda muy desafiante y es cómo se distribuye el trabajo en el mundo del cuidado y el mundo productivo. Es decir, estamos logrando avanzar sustantivamente desde el punto de vista no solamente conceptual, sino de la propia vida, en torno a colocar un tema que hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, había sido invisible y había sido naturalizado, que es el tiempo que se ocupa, que debe ocupar una sociedad para cuidar a los más chiquitos y para cuidar a aquellos que por distintas circunstancias de la vida necesitan
apoyo que tienen distintos niveles de dependencia. Y esta conjunción de sociedad civil, representada por los trabajadores y trabajadoras, pero también por las organizaciones sociales, esta conjunción que hace a que el Estado hoy se esté colocando también con una agenda donde desde la política pública se está planteando la necesidad de incorporar a las empresas y al mundo privado en la responsabilidad de cuidar, creo que hace a la sustancia, pero además a la potencia que tienen esta línea de trabajo que se inaugura en el Sistema Nacional de Cuidados, que se instala a partir de la aprobación de la ley, que consagra el derecho al cuidado y que a partir de allí despliega una serie de líneas de trabajo que seguramente Julio las va a desarrollar, pero que establece una nueva matriz de bienestar social sumamente potente, sumamente importante y que tiene que ver con distribución social del trabajo, que tiene que ver con las posibilidades de avanzar en la igualdad y que tiene que ver también con algo que es muy importante en los horizontes que como sociedad nos tenemos que plantear y que es la posibilidad de generar acuerdos, alianzas, estrategias en sociedades que deben ser sociedades que deben caminar hacia el cuidado, hacia la convivencia, hacia el mejor vivir. Y en esto tienen que ver las posibilidades del desarrollo productivo, pero también tiene que ver con el cambio cultural. Tiene que ver con la posibilidad de avanzar en la distribución económica, y en esto hay reformas importantes, sustantivas, que deben seguir avanzando, y tiene que avanzar también en la distribución de aquello que nos hace encontrarnos a hombres y mujeres en la convivencia social y donde siguen existiendo aún brechas de desigualdad. Por lo tanto, el tema del Sistema Nacional Integrado de Cuidados llega como un proceso de acumulación de luchas, de saberes, de experiencias, y conjuga esto que representa esta sala, a las trabajadoras y trabajadores, a las organizaciones sociales y a aquellos que de distintos lugares del Estado estamos trabajando con la convicción de que efectivamente la política pública tiene que nutrirse desde todos los ámbitos que hacen a la sociedad y donde también aquellos que representan lo privado tienen que jugar un papel. Por lo tanto, y básicamente yo desde el inicio, esta innovación que representan los centros siempre, así como las casas comunitarias de cuidado, así como los centros para hijos de estudiantes, que son las líneas de innovación que las estamos de alguna forma poniendo en funcionamiento, que están surgiendo elementos que nos problematizan, pero son absolutamente bienvenidas porque hay elementos de procesos de cambio que nos hacen recolocarnos, reposicionarnos, repensar y sobre esa base, sobre el andar, cuestionarnos, criticarnos para poder avanzar. Hay aspectos en esto que tiene que ver con, y no me quiero extender porque realmente es un tema apasionante, hay elementos en cuanto a por qué la primera infancia en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Esto fue un primer nivel de análisis, de discusión, si debería estar o no debería estar la primera infancia. Y nosotros efectivamente consideramos y nos adherimos a que es imprescindible que este sector social de los más pequeños sean uno de los pilares del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Básicamente porque cada vez más las sociedades, desde todos sus ámbitos, reconocen la importancia de la primera infancia en todo el proceso de desarrollo de un ser humano. Y acá me puedo extender, son los primeros aprendizajes que de alguna manera permiten el desarrollo emocional, el desarrollo motriz, la adquisición del lenguaje, la comunicación con los pares,
el relacionamiento primario entre un niño pequeño y un adulto, entre lo que puede generar ese aprendizaje en torno a lo que implica cuidar y lo que implica también enseñar para un papá, para una mamá, pero también para aquellos que juegan un papel tan importante y tan vital en las etapas primarias como son los educadores, las educadoras, los referentes afectivos. En segundo lugar, porque los cambios en las familias y en el mundo del trabajo, acá lo saben mucho más que yo, han sido vertiginosos, van a seguir siendo vertiginosos. Y eso ha generado cambios profundos en las familias y en las posibilidades de cuidar. Y esto es un tema principal de esta agenda. Es decir, cómo a partir de esos cambios enormes en el mundo del trabajo podemos redistribuir ese cuidado que históricamente lo realizaron las mujeres, que hoy están en la primera línea del mundo del trabajo. Esa brecha de distribución entre el trabajo remunerado y no remunerado es clave para el avance de una sociedad. Y por lo tanto, el tema de cuidar necesariamente se debe redistribuir. Y el tema de cuidar a los más pequeños tiene que ser un tema donde primeramente los varones ocupen este lugar que decía Fernando, que se va transitando, pero que aún sigue siendo insuficiente. Pero además que ese cuidado se pueda también realizar desde la comunidad, desde las organizaciones sociales y desde los servicios que brinda el Estado sobre la base de un elemento común y que es la calidad. No es lo mismo cualquier cuidado. No es lo mismo el tema de, porque tenemos historias en el Uruguay y todavía las seguimos teniendo desde las propuestas privadas que salen mucha plata, donde no es lo mismo cualquier centro de cuidado. Por lo tanto, en este sentido, el tema de la forma de cuidar, hacia dónde cuidar y cómo cuidar, tiene un proceso fundamental en la orientación del cambio. Yo puedo cuidar para reproducir lo mismo. Puedo cuidar para reproducir ese arraigo de elementos que hacen a los estereotipos de género que luego sesgan mucho a la sociedad. Puedo cuidar para incorporar pautas sociales y de conocimiento que en definitiva hagan a que efectivamente estemos transmitiendo elementos que no van en el sentido del cambio. Pero además, también cuidando puedo dañar. Por lo tanto, hay aspectos que tienen que ver con esto que ha sido el eje sustantivo de este periodo de administración en la instalación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y el dar el lugar de uno de sus pilares a la primera infancia en un sentido que tiene, y lo estamos representando a partir de la apertura de decenas y decenas de centros CAIF, de los 12 centros siempre que van a quedar instalados en este periodo de administración, en los 6 centros para hijos de estudiantes, en las seguramente 20 o 30 casas comunitarias que vamos a dejar instaladas en este periodo, estamos avanzando en cobertura. Cobertura que es muy importante porque nosotros creemos que cada vez más y a partir de lo que implica hoy la población de primera infancia representa el 60% de la cobertura del INAU. Pero además el INAU hoy está atendiendo casi al 40% de los niños de 0 a 3 años de este país. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un tema central, que es cómo los trabajadores generan condiciones para que sus empresas se comprometan, pero también cómo logramos que esos centros se abran a la comunidad. Lo estábamos dialogando con las compañeras que de alguna forma, desde los indiecitos, están generando una propuesta donde esos centros de empresas y sindicatos también tienen una apertura en la comunidad. Entonces el batallón se abre a la comunidad y los trabajadores del batallón también de alguna manera reciben a la comunidad.
Lo mismo con los centros CAIF, donde ¿quiénes van a los centros CAIF? Los centros CAIF se inauguran hace más de 30 años sobre la base de dar cobertura a los sectores de mayor pobreza. Hoy, y esto es un tema que lo hemos hablado con Julio, pero lo tenemos que cuidar, por suerte hay posibilidades de que en esos lugares se encuentren los niños de los sectores de mayor pobreza con los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras y también con los hijos y hijas de profesionales. Nosotros estamos viendo en los centros de CAIF un dato que es absolutamente interesante, más en el interior que en la zona metropolitana, pero donde tenemos que ir, es donde se están volviendo a encontrar sectores sociales distintos. Y esto tiene un valor fundamental en la ruptura de las brechas sociales existentes que cada vez más se profundiza. Por lo tanto, nosotros nos adherimos a lo que tiene que ver con esto que implica una propuesta muy importante en cobertura a incorporar la calidad, como decíamos. Calidad que se debe expresar a través de lo que está llevando adelante el Sistema Nacional Integrado de Cuidados a través de la Secretaría, que es la regulación. La regulación que implica el hecho que no solamente los centros del Estado, sino los centros privados puedan tener los mismos niveles de calidad y que sea el Estado el que pueda supervisar esos niveles de calidad. Niveles de calidad que tienen distintos componentes, algunos basados y sostenidos en lo que implica el desarrollo de herramientas comunes para la medición del desarrollo infantil. Esto no tiene que ver exactamente con la calidad, pero es fundamental que yo pueda tener los mismos parámetros para saber los procesos, si efectivamente lo que se está realizando en un centro de educación y cuidado, en un CAIF, pero un centro privado o en un centro siempre, está impactando positivamente en el desarrollo vital de un niño, es fundamental. Pero también ir hacia los factores de la calidad, y la calidad construida desde varios niveles y desde varios indicadores. Uno de ellos está vinculado justamente al mundo del trabajo, porque si aquí, junto con el ingreso cada vez más masivo y tendiente a la universalización de los niños de 0 a 3, también hemos avanzado en la regulación del trabajo, no solamente de aquellos que hoy integran los centros de educación y cuidados que dirige el INAU, sino de aquellos y aquellas que están trabajando en todos los niveles de los distintos centros. Y con esto quiero decir que básicamente, y hemos superado ya a esta altura ampliamente la meta, el tema de la calidad de la formación de los trabajadores y trabajadoras, mayoritariamente mujeres que tienen los centros de cuidado, es fundamental. Hoy, no quiero decir todos y todas, pero sí la amplia mayoría, y es una exigencia que cada trabajador, cada educador que ingresa a un centro de educación y cuidados pase por un proceso de formación. Un proceso de formación que dentro del Centro de Estudio y Formación del INAU estamos superando los 3.000 en este quinquenio y vamos a superar la meta de 4.000, que en realidad era una meta de 3.000, ya la superamos, vamos por los 4.000. ¿Con qué? Con procesos de formación que básicamente tienen un componente de 90 horas, pero que luego da la posibilidad de seguir en esa tecnicatura, no sé si estoy utilizando bien la palabra, hasta cursos de 540 horas, que generan oportunidades muy importantes en el desarrollo de un trabajador o una trabajadora. Esto hoy está siendo una condición para trabajar en un centro de educación y cuidados. Esas primeras 90 horas de formación y las 540 horas que de alguna manera hay que incentivar para que sigan generando posibilidades de que efectivamente cuando estamos trabajando con niños pequeños, el componente educativo es muy importante, el componente cultural es muy importante, el componente de cuidado es muy importante y que todos estemos hablando
más o menos de lo mismo cuando hablamos de esto. La inversión en infraestructura ha sido gigantesca. En este periodo de administración vamos a dejar 140 CAIF, algunos de ellos inaugurados y otros en proceso de construcción. Estamos superando la meta de los 140 previstos. Algunos de ellos vamos a inaugurar en el 2019, pero hay un número muy importante que ya tiene lugar, que ya tiene instrucción en la CND, que ya tiene de alguna manera la ubicación georreferenciada para dar respuesta que durante el 2020, el 2021 y alguno todavía en el 2022 a través de la participación público-privada ya tienen su lugar y están apostando al área metropolitana que junto con Maldonado, donde vamos a inaugurar el Centro El Dorado, que es el departamento con mayor déficit de cuidado y educación, que no hemos podido en este periodo lograr que efectivamente se cumpliera la meta de la apertura de los 9 CAIF. Y esto hay que decirlo también, porque para poder generar posibilidades también tiene que haber contribución de otros actores, donde los gobiernos departamentales son fundamentales. Entonces, la calidad que tiene que ver con la formación, la calidad que tiene que ver con la infraestructura, la calidad que tiene que ver con las posibilidades efectivas de generar elementos que nucleen a distintos actores sociales que son fundamentales. Y acá es la otra gran apuesta, y voy a quedar por acá, porque básicamente creo que me extendí bastante en la palabra, pero la gran apuesta es a que estos lugares, estos centros de educación y cuidados, en sus distintas modalidades, donde el Plan CAIF está siendo señero en esto, sean centros de ciudadanía, donde no solamente se dé cobertura al cuidado de los niños más pequeños, logrando efectivamente las posibilidades de desarrollo para el resto de su vida, sino que sean centros que no se les caiga la F de la familia, que sean inclusivos con las familias, que trabajen la distribución del cuidado, que incorporen a los papás a los procesos, pero que además sean centros ciudadanos de coordinación con otros actores fundamentales para los procesos de desarrollo, como son los centros de educación, los centros de salud, los clubes sociales que rodean una comunidad y que tienen que ser parte del cuidado. Por lo tanto, esto inaugural, donde vemos sí una cantidad de elementos que debemos analizar, que debemos problematizar y que debemos instalar con mucha más fuerza, y nos quedamos con gusto a poco, de verdad, Fernando, con el movimiento de trabajadores, de poder avanzar más en esta línea de trabajo. Creemos que es un aporte sustantivo a una mejor sociedad, pero fundamentalmente un aporte sustantivo a la igualdad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ya estoy pensando en lo que viene después. Buenos días a todas y a todos. La verdad que lo primero que quiero decir es saludar a las compañeras y los compañeros de la Central, porque esta actividad que están realizando en el mes de los cuidados, ustedes saben que nosotros hemos elegido abril como mes de los cuidados para intentar potenciar un conjunto de acciones que visibilicen el aporte que el sistema de cuidado le está haciendo a la sociedad. Entonces, que la Central tome el desafío de hacer una actividad, de poner arriba de la mesa una serie de cuestiones, como las que ha tirado Fernando aquí, como las que ha planteado Marisa, para nosotros es súper importante. Lo segundo que quiero plantear es que también quiero agradecer a las compañeras y compañeros que integran el Comité Consultivo de Cuidados por el aporte que están haciendo, con la responsabilidad que lo están haciendo, con la sistematicidad que lo están haciendo. El Comité Consultivo de Cuidados, para los que no lo saben, la institucionalidad del sistema de cuidados tiene como 3 organismos. La Junta Nacional de Cuidados, donde estamos todos los organismos públicos que entendemos en la cuestión de los cuidados, el INAU, el BPS, la ANEP, el MIDES, los Ministerios de Trabajo, Educación y Salud, la OPP, el Ministerio de Economía. Conformamos con el Congreso de Intendentes la Junta Nacional de Cuidados. Después hay una Secretaría Nacional de Cuidados, que es la que nosotros dirigimos, que está en el MIDES, pero el sistema no es el MIDES, el sistema de cuidados somos todos nosotros. Y cuando a veces se dice el sistema de cuidados y la ANEP,
el sistema de cuidado y el Ministerio de Salud. No, el sistema de cuidado, o el sistema de cuidado y el INAU. No, somos todos el sistema de cuidado. Y también el tercer organismo es el Comité Consultivo de Cuidados, que lo integran representantes de los trabajadores, del PICNT, representantes del mundo académico, representantes de la sociedad civil y representantes de los prestadores privados de servicios de cuidado, donde ahí está la Federación de Cooperativas de Producción, las asociaciones civiles que gestionan los centros CAIF y también las empresas. ¿tá? Y ahí, el PICNT ha sido muy importante en darle continuidad y en aportar a temas tan importantes como, por ejemplo, todo el tema de la regulación laboral de las trabajadoras y los trabajadores, entre otros. Pero el PICNT ha estado muy presente y eso lo queremos no solo celebrar, sino que lo queremos agradecer, porque no hay políticas públicas que arraigan y se sostengan en el futuro si no es con una coalición social que le dé soporte más allá de los gobiernos de turno, con su mirada crítica, con su capacidad de incidir. Una política inteligente es aquella que se sabe dotar de una masa crítica que permita, en base a los intereses diversos de lo que representa cada sector, poder ir nutriendo al sistema, porque un gobierno nunca tiene no la tiene clara, no sabe todo lo que hay que hacer o no tiene todas las respuestas para todo. Y si un gobierno no se deja interpelar por la sociedad, va por mal camino. Entonces, ese es el contexto en el que nosotros pensamos la política de cuidados. ¿Sí? Hoy la actividad que realiza la central es sobre los centros siempre, que como bien los han explicado los compañeros, son servicios de cuidado innovadores para hijas e hijas de trabajadores, pero que, por ejemplo, cuando se instala el siempre en Tacuarembó con los trabajadores de la madera, el 20% de los niños y las niñas que están en ese centro son de la comunidad, no son solo hijos de las hijas de los trabajadores, sino que está definido que haya un 20% que son gurises de la comunidad para provocar esto que decía Marisa respecto de los CAIF, que es súper importante, que es siguiendo el modelo de la escuela pública uruguaya, que sea un espacio de encuentro de distintas clases sociales, donde se permita construir la igualdad y una mirada que nos integre a todos. Entonces, ese es el camino y me parece que vamos por ese buen camino. Pero los centros siempre, mirados así, con la relevancia que tienen desde el punto de vista cualitativo, todavía tenemos 8 centros, vamos a llegar a 12, tenemos demandas como, no sé, ¿para cuántos, Marisa? Y no vamos a tener condiciones para desarrollarlos en el año que nos resta de gobierno, pero sí para adelante. Pero son el emergente de otra cuestión mucho más de fondo, que es la que yo quiero dejar planteada. Porque esto me va a habilitar a mí para plantear una serie de cuestiones donde el movimiento sindical puede jugar un papel fundamental en esto de lo que se hablaba de asegurar la igualdad de género en el trabajo, asegurar la igualdad de oportunidades de las mujeres y los varones para participar de la vida laboral o el de cuidado de sus hijos, y no solo de sus hijos, también de personas dependientes, porque muchos de nosotros tenemos a una madre o a un padre que estamos cuidando en nuestra casa, porque tenemos en nuestros hogares, de repente hay trabajadores que tienen personas con discapacidad que tienen que cuidar todos los días. Entonces, también tenemos que incorporar que el cuidado, que los trabajadores y las trabajadoras muchas veces están atravesadas por esas realidades, o porque son padres y madres, o porque también tienen que cuidar a los veteranos, a las veteranas o a personas con discapacidad. Entonces, ¿y cuál es la cuestión de fondo? Decía Fernando, por el sistema de cuidado no se daba un vintén, ¿no? Y sin embargo se mueve. Pero yo lo que quiero significar acá, que lo que estamos haciendo con el sistema de cuidado es una revolución. Y cuando uso esta palabra, una palabra tan querida en las tradiciones de la izquierda, no tengo miedo de usar esta palabra. Y voy a poner el alcance de la revolución que estamos generando. El Uruguay construyó su sistema, lo que se llama el sistema de protección social, sobre 3 pilares, que fueron la educación, la salud y la seguridad social. Eso se armó en el siglo XX. ¿Cómo se armó? ¿Sobre qué supuesto se armó ese sistema de protección social del que estuvimos orgullosos en el siglo XX como país?
se constituyó sobre la base de una de una impronta cultural que marcaba que los varones eran los que teníamos que salir a laburar y las mujeres eran las que tenían que salir a dedicarse a cuidar. Si ustedes miran las políticas que tuvimos en esos tiempos, todas iban en la dirección de consolidar esa división de roles, esa división sexual del trabajo en la sociedad uruguaya. Y quiero decir esto, el patriarcado, que es la dominación de varones, de las mujeres por los varones, tiene 2000 años, es 2000 años más viejo que el capitalismo. Y antes que las contradicciones de clase y la lucha de clases, estaba la dominación de género. 2000 años. Nosotros, y voy a poner un ejemplo, pongo un ejemplo personal. Cuando yo nací, mi vieja, yo soy hijo de una obrera textil, que trabajaba en una fábrica que ya no existe, Martínez Reina, por el Paso Molino. Mi vieja laburaba ahí, siempre me hacía los cuentos de Héctor Rodríguez, ¿no? De las luchas sindicales, cuando yo era chico, ¿no? Y cuando ella tenía 30 años, mi vieja se jubiló, porque nací yo, ¿para qué? Para cuidar, porque había una ley, que se le llamaba Ley Madre, que lo que permitía era que las mujeres se pudieran dedicar a... Era un beneficio social, y era entendido en el Uruguay como un beneficio social, y por eso nos valía el ser un país avanzado en materia de protección social, de seguridad social. Bueno, lo que estamos haciendo con el sistema de cuidados es exactamente lo contrario. Es romper, justamente, es intentar ir generando las condiciones materiales para romper con esa división sexual del trabajo que incluso estaba contenida en el propio sistema de protección social de que nosotros estuvimos orgullosos como país. Por eso cuando ponemos el cuarto pilar de la protección social de los cuidados con esta cabeza, con empezar a generar condiciones para romper la desigualdad de género, la división sexual del trabajo, estamos proponiéndonos, todavía queda mucho por trabajar, pero estamos yendo en esa dirección. Y esa es la visión del Sistema Nacional de Cuidado. Y eso es una transformación profunda a la sociedad porque altera los modos de vida, los modos de reproducción de una sociedad, la forma en que se reproduce una sociedad y la forma en que trabaja una sociedad. Porque una sociedad donde las mujeres tengan la posibilidad de entrar a la población económicamente activa, al igual que los hombres, no tengan barreras, que sea fruto de una decisión, esa sociedad quiere un paisaje totalmente diferente. Ni que hablar del punto de vista de la productividad, de la generación de la riqueza. Ahora nos tocó estar en Nueva York en la Conferencia Mundial de las Mujeres en las Naciones Unidas y teníamos un intercambio con la ministra de Cultura y de Igualdad de Noruega y ella me decía que dicen que Noruega, el boom de Noruega se explica por el petróleo. Algo de eso debe haber. Dice, pero nosotros tomamos dos decisiones que fueron las que generan la posibilidad que hoy tengamos la sociedad que tenemos. La primera decisión fue hace 100 años que dijimos educación básica para todas y todos, para todo el mundo, que no haya un noruego o una noruega que se quede sin educación. La segunda la tomamos hace 50 años, que fue decir ninguna mujer fuera del mercado de trabajo. Y eso fue lo que permitió generar las condiciones de generación de la riqueza para poder distribuirla después y generar un modelo de equidad social muy importante que tiene esa sociedad hoy. Entonces, la apuesta a ellos, y para hacer eso, obviamente tuvieron que montar políticas de cuidado, ¿no? Porque si no, no lograban el objetivo de ingresar, que pudieran ingresar todas las mujeres. Y esto va por esta vía. Esto de los centros siempre hay que verlo en ese contexto y en esta transformación de la sociedad que nosotros comenzamos a realizar. Entonces, el sistema de cuidado es una revolución, es un cambio en la lógica del régimen de bienestar uruguayo y es generar las condiciones materiales para la ruptura de la división sexual del trabajo en el Uruguay, ¿verdad? No se logra solo con políticas de cuidado, obviamente, ¿verdad?
se logra con otras muchas cosas. Pero sí tiene que ver, hay que generar un cambio cultural por un lado, en las cabezas de las personas, en la sociedad. Por eso estamos haciendo la campaña, que no sé si ya la habrán visto, que esa campaña que dice no se nace, se hace, ¿tá? Que lo que intenta es decir, las mujeres no nacen con un chip o con un letrero en la cabeza que dicen cuidadora, ¿tá? Ni los varones nacemos con un chip que dice no cuidador o trabajador, ¿tá? Y que tenemos que cambiar la cabeza en esa dirección. Pero después, con el cambio cultural no alcanza, porque si vos no generás las condiciones materiales, una vez que esté ese cambio cultural para que las cosas pasen, no vamos a avanzar. Y lo que estamos haciendo es, dando la batalla cultural por un lado, pero también generando condiciones materiales, porque sin condiciones materiales las sociedades no cambian. Entonces, en esa perspectiva es que nosotros inscribimos estos centros siempre y otras políticas que tenemos que tener. Porque, ¿cuál es el escenario que genera esta ruptura? Si el proceso de entrada de las mujeres al mundo del trabajo no se da con el sistema de cuidado, obviamente ya viene producto de cambios culturales que ya vienen. Pero eso genera la doble y triple jornada de las mujeres. Entonces nosotros tenemos que generar dos líneas de trabajo a la vez. Porque siempre las familias van a tener la responsabilidad de cuidar a sus hijos o de cuidar a las personas mayores o a las personas de discapacidad. Lo que el sistema de cuidado genera con servicios, políticas públicas que alivian la carga de cuidado de las familias. Entonces nosotros desde el sistema generamos políticas para aliviar la carga de cuidados de las familias y generar las condiciones para, entre otras cosas, que las mujeres entren al mercado de trabajo. Pero por otro lado tenemos que trabajar en la corresponsabilidad de género entre varones y mujeres en el cuidado para que los varones y mujeres, cuando nos toca cuidar, porque siempre nos va a tocar cuidar, lo hagamos de manera pareja. Entonces son las dos líneas de trabajo a nivel familiar y a nivel del mundo laboral en las que tenemos que trabajar. Entonces, vamos a ver entonces lo siempre en este contexto. Los siempre representan una innovación muy importante. Lo hemos hablado, esto lo empezó a trabajar INAU ya en el gobierno pasado, cuando empezó a trabajar con el Ministerio de Trabajo, creo que con la ANEP y con para ver cómo se hacían cómo empezar a resolver este problema que se identificaba. Y luego lo tomamos desde el sistema de cuidados que somos todos. Entonces, la experiencia de los siempre tiene una innovación fundamental, por ejemplo, lo que se va a inaugurar en Maldonado, pero los otros también. Ahí no hicimos, montamos el servicio de la burocracia pública, digo, bueno, atiende de tal hora a tal hora, los que se quieran inscribir, que se inscriban. No, hicimos un proceso con las trabajadoras y los trabajadores donde dijimos, bueno, ¿cuál es la dinámica de trabajo de esas familias en un supermercado? Y cómo ajustamos el servicio para que les sirva para cubrir el horario. Entonces son servicios de 12 horas, pero no están los gurises 12 horas, sino que van entrando y saliendo los gurises en función de la dinámica laboral de los padres y de las madres. Y esa es una innovación muy fuerte del siempre, que creo que es un aporte, además de que estén los sindicatos, que estén las empresas. Otro desafío que están conexos a lo siempre, porque quizá el siempre es un instrumento, pero puede haber otros. Y yo solamente porque el tiempo se agota, voy a poner algunas cosas donde el movimiento sindical tiene un papel fundamental para jugar. Lo que son las políticas de tiempo, que le llamamos, de asignación de tiempo. Licencias. Medio horario de cuidado para padres y madres hasta los 6 meses el gurí, que hoy el 98% lo toman las mujeres y no lo toman los varones. Mantener los incentivos, por ejemplo, de asiduidad, que no se caiga el pago de asiduidad cuando un padre o una madre tiene que cuidar, un trabajador tiene que cuidar una situación inesperada, que no le caigan los incentivos de asiduidad, que no caigan los incentivos de nocturnidad, por ejemplo, cuando un trabajador o una trabajadora tiene básicamente un trabajo nocturno, pero se genera una rotación porque tiene un hijo o una hija, nace un hijo o una hija, y entonces que no pierda ese incentivo porque tiene que cuidar. La generación de bancos de horas para cuidar
como se hace en nuestro ministerio, por ejemplo, hay 2 horas al mes que tiene el trabajador para arreglar cuestiones personales. Bueno, podemos generar un banco de horas de los trabajadores y las trabajadoras para el cuidado al mes. Podemos trabajar todo el tema de la rotación de horarios cuando justo hay un padre o una madre que, porque tiene un hijo, hacer coincidir los horarios con la dinámica de cuidado de esos padres. Avanzar en la negociación colectiva. En la 6ª ronda hubo cláusulas de género, en la 7ª ronda, que todavía no termina, de negociación colectiva, está planteado las cláusulas de género y las cláusulas de cuidado, pero muchas de esas cláusulas de género lo que hacen es generar condiciones para que las mujeres sigan cuidando. Y eso está bien, pero hay que generar cláusulas que también se han ido armando, pero que son las menos. Nosotros hicimos un estudio sobre eso que está a disposición, de generar otro tipo de cláusulas que permitan esto de la corresponsabilidad de género en el cuidado. La cuestión de la calidad de los servicios de los que hablaba Marisa, y me identifico totalmente como había dicho ella. La formación de las trabajadoras y los trabajadores del cuidado, que son las trabajadoras, porque ahí hay un problema también que tenemos altamente, igual que en la escuela pública, altamente feminizada la población de cuidadoras y educadoras de los centros de infancia y también de las cuidadoras que cuidan a personas en situación de dependencia. Y conocer más. Nosotros ahora cuando estábamos armándolo siempre, una de las cosas que hacíamos era este diagnóstico de los trabajadores y las trabajadoras, de cómo era la vida y de qué necesidades, de qué carga de cuidado tenían. Y nos dimos cuenta que sabemos poco de eso. Y ahí fue que se nos prendió la lamparita de ver qué otras cosas, además del siempre, se podían hacer un poco a partir del conocimiento, de la dinámica de laburo, de la dinámica familiar de esas trabajadoras y de esos trabajadores. Entonces, hay mucho para avanzar en el conocimiento, para ajustar trajes a medida que les sirvan a las trabajadoras y los trabajadores, y no que sean que los trabajadores y las trabajadoras tengan que adecuarse a los servicios que nosotros generamos. Como ven, es una agenda a partir de esta experiencia de lo siempre, que es una experiencia en términos cuantitativos todavía escasa, pero que nos ha dado mucho paño para reflexionar sobre cuestiones que ojalá contemos con el compromiso de la central para seguir aportando en mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y de los trabajadores. Era lo que quería decir y muchas gracias por la atención. Agradecerle a los panelistas. Sé que estamos medios acotados en el tiempo, pero queríamos ver si querían hacer un intercambio, alguna pregunta a cada uno de los panelistas, de parte de los compañeros de los centros. Bueno, buen día, soy Roberto, soy trabajador portuario. Vamos a tener una visita hoy de mañana también por allá, por nuestro sindicato. Y nos parece muy interesante todo lo que se está planteando y nos está abriendo la cabeza en cuanto a una cantidad de cosas que a veces las vemos, las sufrimos. Yo ya las he sufrido porque soy abuelo, así que tengo 2 generaciones que han pasado por estas cosas. Y es como está diciendo ahora Julio, ¿no? Pensar el sistema que nos comprenda, que nos haga un traje a medida, como dijiste, y no que nos tengamos que adaptar a las condiciones que nos ponen los centros de cuidados normalmente que tenemos para este tipo de situaciones que se nos presentan a las familias de los trabajadores. Entonces, bueno, ¿en qué podemos nosotros ir trabajando? ¿De qué manera podemos desde los sindicatos poder ir adaptándonos, ir haciendo esa situación de que también la empresa colabore, que también la empresa se comprometa a insertar en su lógica diaria un centro de cuidados justamente para hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Ver cómo aterrizamos la situación. Gracias. Sí, voy a transmitir la experiencia que tenemos desde ANEP. Yo soy de ANEP, que trabajamos con el tema del sistema de cuidados, las madres y padres estudiantes, madres embarazadas o madres y padres estudiantes.
Y bueno, la primera demanda, que incluso vino de las asambleas técnico-docentes de secundaria y que fue tomada, fue la creación de centros de cuidados. Que después, les voy a hacer muy breve un proceso que transitamos, los creamos como espacios de cuidado, pensándolos en una itinerancia. Porque cuando se piensan estas cuestiones, no solo hay que pensar en qué hacer con los niños durante un tiempo de la jornada, sino cuál es la causa que hace que esos niños tengan que estar un tiempo de la jornada, que a veces es sobreinstitucionalización, porque van a otro centro y además a ¿qué otras cosas podemos hacer? Entonces, cuando pensamos de la itinerancia, lo pensamos porque nosotros no queremos generar una facilidad para que se promueva el embarazo adolescente y la paternidad adolescente y maternidad adolescente. Entonces pensamos que al mismo tiempo que se generan los espacios, se tienen que generar en los centros que tienen ese espacio como referencia acciones para prevenir el embarazo adolescente. Voy a esto diciéndoles que además después avanzamos en sacar una resolución a fin del año 17, ¿no fue?, que nos hacía mirarnos a nosotros mismos como ANEP. Yo no quiero decir que esto esté funcionando, porque ustedes saben que ANEP es un monstruo grande, pero sí hay una decisión de orientar a los centros educativos, sobre todo educación media, hacia la flexibilización y adaptación curricular. Quiere decir, no solo pensar, y en esto es que creo que podemos aportar desde la experiencia, pensar en generar esos espacios o esos centros, sino en pensarnos como la posibilidad de otras acciones donde ese espacio o ese centro pase a ser un complemento de otras medidas. Es decir, estamos ahora trabajando en un folleto que va a salir, que lo venimos corrigiendo, en el cual, por ejemplo, se pide, por ejemplo, que el centro educativo evite la nocturnidad de la madre o el padre o la madre embarazada o la muchacha embarazada, porque estábamos generando la necesidad de espacios de cuidado en la noche. Y nosotros tenemos que tener como eje una convención de los derechos del niño. No podemos pensar esto solamente desde la necesidad del adulto. Tenemos que pensarlo desde la necesidad del niño y desde preservar los derechos del niño. Entonces, mi aspiración sería, y lo planteo acá en el PCNT, que en los convenios que se hacen, además de solicitarle a la empresa el apoyo para crear los espacios de cuidado, y en esto comparto algunas de las palabras que dijo Julio, que fueron en el mismo sentido, pensar un paquete de medidas, que él la planteaba un banco de horas, la planteaba en licencias especiales, que a veces no son solo de las empresas, son también de los sindicatos, porque tiene que haber una solidaridad. Hay un programa de Preciados, que se llama un programa español, que plantea cómo es en uno de los países nórdicos este tema. Y una de las cosas que plantea es que los propios compañeros de trabajo, cuando uno de los compañeros tiene al hijo enfermo, le ceden parte de su licencia para que pueda cuidar a su hijo. Quiero decir que desde mi punto de vista, y por la experiencia que tengo de convivir muchísimos años, muchísimas horas con niños pequeños y con familias, desde mi profesión, esto tiene que formar parte de un paquete de medidas que hay que seguir pensando, que hay que seguirlas pensando para que cuando se va a los convenios no solo aparezca como primera opción la creación de un centro. Y lo digo también desde la experiencia de haber dirigido centros, fui directora del centro para hijos y nietos de funcionarios del Banco Hipotecario, que fue de excelencia y no se pudo sostener en el tiempo. También comparto, hay que ver cómo se sostienen estas cuestiones, generarle la sostenibilidad también. O sea que sé muy bien lo que es trabajar con un sindicato, y creo que no podemos perder el eje de los derechos del niño. Para eso espero que todos sepan que existe un marco curricular, que trabajamos con Uruguay que sé contigo, con Gabriel Corvo, en el año 2014, un marco curricular para la atención y la educación de niños y niñas uruguayos del nacimiento a los 6 años, que justamente apostaba a esto, abrir este tema a toda la comunidad. Es un material que está en internet y que
da las bases y las pautas para poder pensar los espacios, pensar las propuestas desde la mirada y desde el respeto por los derechos del niño. Creo que eso es fundamental y que en este recorrido es importante empezar a pensar, seguramente ya las tienen pensadas, pero profundizar en esas otras medidas que permitan que la creación de un centro sea un complemento y no sea la única y primera opción, porque genera a veces sobreinstitucionalización y porque además estamos hablando de niños muy pequeños y entre la Convención de los Derechos del Niño existe el derecho a crecer y vivir en familia. Y tenemos que promover que esté en familia, ya no con la madre, con la mujer, familia, la familia que sea, con sus referentes. ¿Tá? Gracias. Agradecemos al panel su aporte a nivel institucional y bueno, y empezaríamos con una segunda parte para así nos podemos dejar medios libres porque sabemos que tienen muchas actividades y tenemos presente a los diferentes centros que han podido llegar, que algunos vienen bastante lejos y nos gustaría poder escucharlos y recibir los aportes de cada uno. Te agradecemos muchísimo. Bueno, un poco lo que decía Carmen, la idea, esta actividad está organizada por la Comisión de Cuidados del PIT-CNT. La idea ahora es hacer un intercambio, la intención también es que esto se dé de la forma más coloquial posible, que sea distendido. Sabemos que algunos de ustedes ya se conocen, pero bueno, capaz que con otros compañeros no. Entonces la idea es poder conocer las experiencias que están llevando adelante y sobre todo aprender, ¿no? Creo que de estos intercambios lo que uno puede sacar es aprender de las buenas cosas que otros hacen y bueno, eso, los invitamos un poquito a eso. No sé quién se anima, quién rompe el hielo, si se presentan y dicen de dónde vienen, sin ninguna formalidad. Lamento esto del micrófono, que a mí tampoco me gusta, pero bueno, nos están pidiendo. ¿Ustedes acá, las compañeras de Colonia? ¿Sí? Vamos, adelante. ¿Tenemos que arrancar nosotras? Si quieren. A visitarnos. Sí, a visitarnos. Exacto. Buenos días para todos y todas. Nosotros somos del Centro Los Indiecitos de Colonia. Empezamos a trabajar con los niños el 1 de junio del año pasado. En realidad, como no estaba terminado el edificio donde estamos ahora, empezamos a trabajar en 2 salones. Bueno, como ya comentaron, el centro es para los hijos de los funcionarios del batallón de Colonia. Entonces trabajábamos en el salón de fisioterapia, de equinoterapia del batallón, y en otro salón que estaba enfrente trabajaban los escolares. Por suerte, en menos de un mes, nos mudamos al espacio donde estamos ahora y estamos atendiendo 73 niños y niñas que están distribuidos aproximadamente. Tenemos 55% de niños hijos de funcionarios del batallón y 45% de la comunidad, cuando en realidad el porcentaje es 80-20. Dayana nos había comentado que respetando el ratio, Dayana Curvelo, nos había comentado que respetando el ratio por educadora, o sea, la cantidad de niños que puede haber por educadora, podíamos pasar esa cantidad de niños, esos 60 niños que teníamos que tener, y tenemos 73. Tenemos 3 grupos de 1 año con 15 niños, 3 grupos de 2 años con 21 niños, porque bueno, no sé si saben, en 1 año el ratio es de 5 niños por adulto y en 2 años son 7 niños. Tenemos un grupo de 3 años que tiene los 15 niños que puede tener y una particularidad de nuestro centro es que tenemos 22 escolares. Yo comentaba con Marisa, hay mucha demanda de escolares porque está pasando que en Colonia, en Sacramento, no hay club de niños y las escuelas que hay trabajan 4 horas. Entonces digo, los papás no trabajan 4 horas y necesitan otras horas donde sus hijos estén cuidados. Me rehúso un poco a decir esto de cuidados, porque me peleo con mucha gente en Colonia porque dicen así, porque yo los llevo a la guardería. No somos una guardería. No somos una guardería con los niños de primera infancia y no somos una guardería con los escolares. O sea, les brindamos mucho más que el cuidado básico que se le puede dar a una guardería. Y bueno, y otra particularidad que tenemos nosotros es que
parte de la demanda que tenemos en escolares es por un tema de apoyo escolar, de apoyo pedagógico. Tenemos muchos niños con dificultades que, digo, más allá del trabajo de los papás y que necesitan que estén atendidos, necesitan ese apoyo. Y bueno, por eso como que es una de las patas fuertes también de nuestro trabajo. No me presenté, ¿verdad? No, yo te iba a decir que no nos presentamos, pero bueno. Bueno, yo soy Evangelina, la coordinadora, Aldana, la trabajadora social. Y bueno, voy a usar el apoyo a ideas que habíamos traído. Después les vamos a dejar alguno de regalo como para que vayan mirando. Hemos trabajado, bueno, trabajamos, como comentaba recién, con los niños en primera infancia, con el marco curricular, con los escolares, obviamente, más lúdico, recreativo, apoyo, no todos los días en hacer los deberes de la escuela, y con los niños que tienen dificultad se trabaja, como les decía, el apoyo pedagógico. En el correr del año hemos trabajado infinidad de cosas y tenemos la suerte de que al estar, no estamos dentro del batallón, tenemos entrada independiente, pero el fondo del centro da al batallón y en el batallón, como les decía, está equinoterapia, entonces tenemos cerca los caballos y otros espacios que podemos usar. Justo atrás del centro hay una cancha de frontón y los chiquines la disfrutan muchísimo. Para los días de lluvia tenemos muy cerquita el gimnasio del batallón y también tenemos un multiuso precioso, pero todos los niños en el multiuso no es imposible. Entonces, bueno, el batallón también nos cedió ese espacio para cuando lo necesitemos y se aprovecha un montón. A ellos les fascina ir al gimnasio. Es un espacio, es una cancha de fútbol y bueno, lo disfrutan muchísimo cuando no se puede salir. Bueno, contarles que en el correr del año pasado y lo que va de este año hemos hecho mucho trabajo con las familias, talleres con los padres, tanto en lo que tiene que ver en pautas de crianza como en lo que tiene que ver con la inserción educativa o laboral. Se arrancó como desde lo más básico de enseñarles, ayudarlos a armar un currículum. Algunos ni siquiera tenían un correo electrónico, entonces bueno, ayudarlos a armar un correo electrónico, a manejarlo, a enviar su currículum desde ahí, porque sabrán, muchos trabajos no piden currículum en mano, sino por internet. Y hemos tenido unas cuantas mamás que se han insertado al mundo laboral o han vuelto a estudiar gracias a que tienen el centro para que sus niños estén ahí cuando ellas lo necesitan. ¿Qué más? No sé si vos querés contarles algo. Sí, cuento algo. Bueno, yo quería contarles que en esto de que se habló de que los centros siempre pueden estar abiertos hasta 12 horas, en el caso nuestro, el año pasado, cuando arrancamos, el centro funcionaba de 7 a 6, porque el horario principal que necesitan los hijos de los funcionarios es de 7 a 2. Después hacen las guardias, pero eso es aparte. Y cubríamos de 7 a 6. Lo que veíamos este año cuando arrancamos, cuando hicimos la evaluación de esos 6 meses de funcionamiento, es que la demanda era más que nada en la mañana. Por eso fue que hicimos una modificación y el centro ahora está abierto menos horas, de 7 a 4. Pero se cubre la demanda que necesita. Y esto del cambio de porcentaje, de que tengamos, no cubrimos ese 80-20, sino que 55 hijos de funcionarios y 45, es porque la demanda del batallón ya está cubierta, entonces los cupos que nos quedan libres los utilizamos para la comunidad. Otra cosa que quería contarles es que yo soy también la trabajadora social del batallón, entonces conozco el funcionamiento desde adentro, digamos, y ha cambiado mucho también a los papás, porque quienes se encargaban del cuidado de los hijos eran las mamás. Al principio nos pasaba que ellos iban y les preguntabas algo de salud y no tenían la menor idea. Y no les quedó otra que investigar. Claro, sí. Y, La anécdota. ¿Cuál de todas? Cuando estábamos haciendo ella estaba haciendo una inscripción, le preguntó la fecha de nacimiento al papá, que es funcionario, y se fijó en el tatuaje que tenía porque no se acordaba la fecha. Pero el cambio ha sido muy positivo. Incluso los talleres son muchos de papás, porque también tenemos que el jefe autoriza obviamente a todos los funcionarios a salir para ir al taller.
también está que si el nene se enferma, al primero que llamamos al papá, porque lo tenemos ahí. Nosotros yo en el batallón trabajo en la enfermería, que tenemos una policlínica, entonces si se enferma, sube y están las enfermeras y les pueden dar los primeros auxilios. Bueno, otra cosa es que nuestro centro no cierra nunca, porque el batallón no cierra nunca. Entonces, durante el verano lo que hicimos fue como un proyecto de verano, ¿sí? Y sí, lo que siempre estuvimos trabajando, incluso en los días los días que hay feriado, porque los funcionarios del batallón tienen libre todos los feriados laborables, no laborables, o a veces tienen libre en julio. Se trabaja mucho de que si el papá o la mamá, también por parte de la comunidad, ¿no? Pero si tienen libre, esto de aprovechar a estar en familia y que no lleven a sus hijos porque es obligación ir todos los días. Eso también se ha trabajado mucho. Contarles que me olvidé, ahora estuve bichando un poquito, que además de los talleres hacia los padres, también, en esto que hablaba, creo que era Julio, en el correr del año pasado, todavía no, tuvimos varios talleres para formación del equipo. Talleres donde se trajeron profesionales o talleres intraequipo, donde nosotras íbamos preparando los temas y los íbamos exponiendo al resto del equipo. Bueno, después contarles que con el tema del apoyo escolar hemos hecho visitas a las escuelas donde asisten los niños y niñas. Por un tema de cercanía, la mayoría son de 2 escuelas específicas. Se han hecho coordinaciones con otros profesionales, por ejemplo, psicólogos, bueno, las maestras, psicomotricistas, fonoaudiólogos, el apoyo pedagógico, como les decía, los deberes vigilados y la detección de dificultades. O sea, cuando obviamente vemos que un niño tiene una dificultad más allá de lo que nosotros podemos manejar, hemos hablado, bueno, en el caso de los que se atienden en la policlínica del batallón, como decía Aldana, con la pediatra, y al atenderlo ella, bueno, ha evaluado si necesita o no una derivación. Hemos coordinado con un montón de centros. Me voy a ir al final de la carpeta porque está... bueno, con INAU ni que hablar, con Uruguay Crece Contigo, con CAIF, con la Intendencia de Colonia, con el Consejo de Educación Técnico Profesional. Hemos hecho un trabajo importante en red y en realidad la persona más adecuada para explicar esto es justo la técnica que falta, Nathalie, que es como nuestro apoyo para el trabajo en red, porque ella trabaja en Uruguay Crece Contigo y tiene muchos contactos y es la que nos ha dado la posibilidad de vincularnos con muchísimas instituciones. Y bueno, contarles que, como les decía Aldana, en el proyecto de verano trabajamos, apenas terminamos en diciembre, cerramos lo que sería el ciclo lectivo, empezamos a trabajar en el proyecto. Ahí tuvimos un compañero varón que fue tallerista, que nos siguió trabajando con nosotros porque está estudiando magisterio. Fue una experiencia re linda para el centro tener un varón trabajando. Él era el tallerista de la parte de expresión corporal y baile. Una educadora hizo taller de cocina y la otra de expresión plástica y manualidades. Entonces los niños iban con un referente adulto, o sea, un referente de grupo, rotando por los diferentes talleres. Bueno, también armamos piscina íbamos a usar la piscina del Club Sarandí, que es el que hizo el convenio, pero bueno, justo estaba rota, se rompió, hubo que arreglarla y llevó todo el verano. Entonces, bueno, conseguimos piscinas estructurales y armamos en el patio. Fuimos a la playa, tenemos suerte que en Colonia no es una playa oceánica, pero tenemos el río cerca, entonces bueno, iban a la playa ya sea a bañarse o a jugar con la arena. La verdad, una re linda experiencia, todo el proyecto en sí. Como muchas veces conversamos entre nosotras o con todo el equipo, estamos como todavía armándonos sobre la marcha y cambiando cosas, ¿no? Arrancamos con una idea de cómo iba a funcionar el centro y sobre la marcha tuvimos que ir haciendo correcciones y las seguimos haciendo. Seguimos todavía como armándonos y bueno, viendo las cosas que hemos hecho bien para seguir y las que tenemos que mejorar. Que mientras ella contaba las actividades que se han hecho, que capaz que parecen que son un montón, en verdad nosotros cuando hacemos la evaluación no es nada. O
Sentimos que no hemos hecho nada, y más cuando es un equipo que recién se está formando. Por suerte no estamos solos, porque también recibimos, cuando hablamos de la capacitación de equipo, pues somos un equipo de 15 mujeres, y por suerte siempre tenemos, ahora que veo a Dayana allá, el apoyo de ella principalmente, que hasta incluso por teléfono, porque a lo que es una experiencia nueva, le consultamos por teléfono. También tenemos a MIDE, territorial de Colonia, tenemos referente de INAU también, territorial, que eso es importante, estar siempre trabajando en red. También tenemos muchísima demanda, que hay veces que no sabemos cómo responder por parte de la comunidad, de otras instituciones que nos derivan situaciones, y ahí recurrimos a Dayana para consultar, o a Jimena también, o a MIDES o a INAU para no, intentar, o sea, para no equivocarnos y ver cuál es la mejor respuesta que podemos darle a las familias. Bien, por ahí. ¿Tenemos alguna otra intercambio y después podemos hacer preguntas o algo, no? Es muy interesante la experiencia de ustedes. ¿Alguien más? Bueno, nosotros somos de Tacuarembó, de la industria de la madera, sindicato de la industria de la madera. Arrancamos con esto a mediados del 2017, pero más bien ya venía en nuestra cabeza. Digo, a veces hay que hacer un poquito para atrás, que esto era impensado hace mucho tiempo atrás. Digo, hay un librito que trajimos nosotros que se llama, no, sin hacer política, solamente mostrar el librito, un librito muy esclarecedor de lo que pasó después, ¿no? En el útero y después se llama este librito. Tiene algo muy positivo acá. Y bueno, yo creo que lo que decía Julio es fundamental, que es una revolución, pero tiene que arrancar de nosotros mismos, la revolución de un cambio. Y creo que el primer paso es estar acá, los compañeros que no han tenido la experiencia, que es algo muy lindo de poder hacer. Nosotros, cuando se presentó la idea de INAU de Tacuarembó, vimos como un sueño ahí posible, un camino muy complejo, ¿no? De presentarse una empresa, un sindicato, para presentar algo en conjunto y tener la madurez que tuvimos en su momento para poder saber diferenciar entre igual tener un conflicto ahí con el sindicato, con los sindicatos en la calle, pero poder llevar algo en conjunto con la empresa por una causa mayor, que es la educación de los niños, partiendo de todo lo que dice ahí, partiendo de poder generar la posibilidad de que las mujeres tengan la posibilidad de inserción laboral igual que los hombres, de educarse, incluso del propio descanso, porque sabemos muchas veces que las compañeras llegan a su casa y tienen que seguir con los niños muchas veces cuando son solas. Entonces tenía montones de factores, y también un factor fundamental que era la revolución del niño desde que nace. O sea, que el niño tenga ese cuidado cultural, para un desarrollo cultural mucho mejor, para potenciar cuando son chiquititos, que sabemos que cuando somos chiquititos tenemos la absorción mucho más grande, ¿no? Asumimos un montón de cosas, todo lo que vemos lo estamos adquiriendo. Entonces digo, en ese momento fundamental de los niños, que tengan un desarrollo para poder generar buenas personas para adelante, digamos. Acá hay una parte que me gustaría buscar acá, que es fundamental para esto, que dice, perdonen, hay una parte que dice, para formar buenos hombres hay que formar primero buenos niños, algo de eso sí. Entonces, creo que va por ahí. Y bueno, en el proceso yo no soy muy bueno para los números, digo, para la fecha, digamos. Arrancamos en el 2017, el mediado, fue el primer centro en el interior. Allá están los compañeros que siempre tuvieron, fuimos a reuniones con la empresa. Creo que nos salieron las palabras adecuadas en el momento de presentar el proyecto de la empresa, sabiendo diferenciar, como digo, la parte conflictiva. Entender también esa parte de que los trabajadores no solamente tenemos que reclamar derechos y condiciones de trabajo y salir a la calle cuando tenemos que reclamar dignidad, sino ser parte de proyectos en los que eso también nos da la autoridad mañana para decir, pará, nosotros también somos parte, no solamente vamos a reclamar que nos den o que se generen las condiciones, tenemos que generar nosotros las condiciones
Y bueno, ese es el camino, que te da una propiedad después para poder hablar. Entonces, yo creo que ahora, como decía la compañera, hay errores en el camino, hay cuestiones de que, por ejemplo, hay un niño de 1 año, hay un niño de menos de 1 año, y como hay un niño solo, no está contemplado porque son más niños que tiene que haber un cupo para una educadora, y queda afuera ese niño. Entonces, todas esas cosas hay que ver cómo se mecanizan. También está la parte de que yo creo que lo que se generó con estos centros es una semilla, que es un árbol que se va a ramificar por todo. Mañana, por ejemplo, nosotros en Tacuarembó tenemos el segundo taller de lengua de señas, lo cual las compañeras educadoras están participando. Las 12 compañeras comprometidas, impresionante cómo están trabajando. Y eso también, para la inserción de los niños con alguna discapacidad, sordos, mudos, a esos centros también desde la primera infancia, que nosotros estamos deconstruyéndonos a nosotros mismos y transformándonos, aprendiendo un taller que lo brinda la Comisión de Discapacidad del PCNT, que es fundamental. Entonces esas compañeras están adquiriendo ese conocimiento. Nosotros como sindicato ya salen otras ideas, como por ejemplo poner el lenguaje de señas en el centro, con las educadoras en el mismo local sindical. Entonces todo es una deconstrucción de nosotros mismos hacia una sociedad que es la que pretendemos nosotros como trabajadores cuando reclamamos en la calle. Entonces como dijo Fernando, los sindicatos tenemos que actualizarnos en base a esa historia, esa rica historia que tenemos, pero darnos cuenta que las cosas van cambiando y que ese 20% que dice Fernando que estaba ahí, que sea el 80% de mujer igual. Pero en una sociedad en la que estos son los caminos de que el presente nosotros mismos caminemos a ese rumbo de la igualdad, pero que esos niños que están ahí también están haciendo ese camino. Esos niños que están ahí ya están con esa sabiduría, para cuando les toque a ellos, ya esto capaz que ya no va a decir, esto es loco que estaban hablando, ¿no? Así que creo que es por ahí. No sé si hay alguna cosa que quieran saber del centro. Lo que digo es que hay que sentirlo. Yo vi el compromiso que tienen acá cuando hablan, se ve un compromiso sentido de lo que están haciendo, y eso es fundamental. Estas políticas sabemos que son complejas, ojalá que sigamos en ese camino, que vengan gobiernos y se puedan seguir manteniendo esas políticas que es como decimos, si queremos una sociedad igualitaria, en las mejores condiciones, los trabajadores somos parte fundamental, y no solamente es quejarse y salir para afuera, y cuando tenemos que hacerlo lo hacemos con independencia, pero sin indiferencia, y estamos en ese camino. Ahora nomás los 2 compañeros pidieron disculpas, que se fueron 2 compañeros nuestros que iban a consejo de salario, que estamos re complicados, que capaz que ni convenio, a ver porque está re complicado. Pero eso no tiene nada que ver, separar las aguas y decir, esta causa que tenemos acá, vamos en conjunto, es distinto, porque como dijo Fernando, tanto para los trabajadores como para la empresa son positivas estas experiencias. Entonces, estamos abiertos a lo que ustedes quieran. Capaz que no sabemos responder, pero estamos abiertos. Eso. La compañera del Dorado. ¿Qué porcentaje aproximadamente hay de niños del barrio en este centro de cuidado infantil? ¿Y cómo fue aceptado por la población? ¿No? Porque yo creo que como son experiencias nuevas, una pregunta doble. ¿Cómo fue aceptado por la población y cómo fue aceptado por el propio sindicato? Porque como son cosas nuevas... Al principio siempre hay como una negativa, incluso de los trabajadores, ¿no? O sea, los trabajadores, claro, tenían los niños para, che, mirá que estamos en esta idea, mirá que está bueno por esto, y los trabajadores como esperando a ver cuál era el resultado de lo que pasaba, ¿no? Después, claro, a medio año querían todos meter a los gurises ahí, pero de entrada estaban como, seguro. El cupo nuestro es de 60, queríamos hacerlo de 120, pero como plan piloto de 60 niños, pensábamos que no íbamos a llegar a la cifra de los trabajadores. Son 40 de trabajadores de la empresa, también incluimos, o sea, padres, hijos, y después vendría en una escala los abuelos,
porque hay abuelos que tienen ya, hay abuelos trabajando en la empresa, que tienen sus niños, que tienen nietos, y también los tercerizados de la empresa no dejarlos afuera tampoco, a la gente tercerizada. Y después tenemos un 20% de la comunidad. El centro que tenemos nosotros está prácticamente, digamos, en la zona céntrica, digamos, un lugar no céntrico, pero casi ahí, aledaño y fue, o sea, en ese sentido, no, porque como hay mucha demanda, los CAI funcionan buenazo, han mejorado muchísimo, pero también había una necesidad de este tipo de centros justamente por eso, porque los trabajadores, o sea, contemplando las personas con más vulnerabilidad, los trabajadores a veces quedábamos sin lugar para nuestros gurises, ¿no? Que se entiende, obviamente, porque lo que se prioriza es la nutrición de esos niños, los CAI, ¿no? Entonces, claro, un desempleado siempre va a tener, por supuesto que tiene que tener la posibilidad. Y claro, los trabajadores quedaban medio al margen de eso y quizás no fue tanto el entender del trabajador, sino también una necesidad que existía mismo, ¿no? De tener un lugar donde, si bien nosotros en asambleas, un montón de cuestiones, explicábamos todo lo que significaba eso, ¿no? De que una madre cuando sale a las 6 de la mañana puede descansar, porque nosotros trabajamos en una empresa rotativa, con horario rotativo, que la madre puede llegar y dejar un niño 6 horas como deja en un centro, es impresionante el poder descansar, ¿no? Entonces no fue tan difícil la implementación, digamos, porque ya partía de una necesidad, no fue que algo seguro, no fue algo que decías esto va a mejorar, no, había una necesidad directa de contemplar este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y lo otro no sé qué fue que... Ahí va. Nosotros desde el batallón, yo como trabajadora social, que desde el 2015 que estoy, ya veníamos intentando abrir, ellos sí querían abrir como una guardería, como un jardín para los hijos de los funcionarios y no fue posible, no, hasta que surgió esto. Entonces, la demanda por parte de los funcionarios ya estaba y fue tomada. ¿Qué pasa? Después vienen las situaciones individuales de que, a mí me gustaría tenerlo las 24 horas. O 12 horas, o más horas. Entonces ahí a veces sí se generan o no están contentos con el horario, pero en sí se tomó muy bien. Y por parte de la comunidad también. Y a veces cuando van a visitar el centro, la demanda de parte de la comunidad creció mucho más después de la inauguración, que fue en diciembre. Ahí fue impresionante porque niños de 1 año teníamos muy poco y después tenemos esta lista de espera, claro, sí, se nos llenó. A veces nos preguntan cuando van allá si hay alguna diferencia o cómo se relacionan los hijos de los niños, de las familias militares de la comunidad. Y realmente no hay diferencia. Y tenemos de todas las clases sociales, porque también, como él decía, que contemplaban a niños, o sea, no solo a los padres, sino también a otros, claro, de la comunidad. Nosotros también contemplamos a los hijos de retirados militares, hijos de la brigada, porque la brigada está al lado. Para los que no saben, cada batallón depende de una brigada y una brigada tiene varios batallones a cargo. Entonces justo nosotros la tenemos ahí en Colonia. Y también tenemos de la policía, por ejemplo, que también los horarios son rotativos. Tenemos varias familias que trabajan ahí. Y también tenemos de prefectura. Por ejemplo, el hijo del prefecto va al centro infantil, que realmente capaz que sí podría pagar otro centro, o sea, un jardín privado, pero le interesa la propuesta, ¿no? Pero no vemos diferencia. Sí, tenemos muchas mamás solas. Sí. Igual también nos pasa que con familias militares, que mamás que hace muchos años que están acostumbradas a no trabajar, hasta ahora nos está costando que quieran empezar a trabajar o a estudiar, que es todo un trabajo que venimos haciendo. Pero no hay diferencias en cuanto a cómo lo tomaron de la comunidad, eso no lo sentimos. Y queríamos contarles también, para los que están por abrir o para los nuevos, vieron el tema que cuando él dijo nutrición me acordé, el tema de la alimentación que no está prevista, que la idea es que cada uno se lleve una vianda o lo organice a su manera. Allá en el batallón, como ya hay una cocina y hay cocineros, designaron a un cocinero que es solamente para el centro infantil, que no lo hace, no cocina dentro del centro,
es aparte, hay que ir a buscar la comida, pero sí se brinda el almuerzo parejo para todos. Porque era, claro, era una necesidad, porque, por ejemplo, para las familias del batallón se les entregaba a la mayoría de los que estaban asistiendo al centro viandas. Entonces, para eso era mejor que en vez de estar buscando las viandas, que almorzaran en el centro. No, la parte de la comida no la pudimos incluir porque demandaba también una infraestructura distinta también, el tema de la cocina, todo eso. No la pudimos incluir. Cada uno se hacen algunas meriendas en conjunto y cosas así, pero no, esta vez no. Es todo modificable para adelante. Sí. Allá, por ejemplo, en Colonia, con Tata, todos los días dona bizcocho, todo lo que es de Pagnific. Entonces, eso está, además de la fruta, es parte del desayuno, de la merienda. Digo para que sepan por qué. Y justo coincide que una de las compañeras nuestras, la hermana, trabaja en Pagnific allá de Tata Colonia y nos contó esa noticia y bueno. Mi nombre es Katia, vengo en representación del Centro de Doraditos, soy integrante de la dirección del sindicato del Dorado. Bueno, nosotros estamos en una instancia de inauguración. Para nosotros es todo nuevo. Estamos escuchando un poco lo que decían, las experiencias que tienen. Primero que nada, celebrar lo que es esto, ¿no? y esta instancia del sistema, y agradecer también que esto se ocupe de la necesidad del cuidado de los niños, de los trabajadores. Y también, bueno, plantear antes, si bien sabemos que esto es un proyecto nuevo, plantear algunas inquietudes que nos han surgido a nosotros, que tal vez capaz que mediante ustedes que tienen más experiencia en esto, nos puedan evacuar algunas inquietudes. Nosotros tenemos como característica del supermercado un horario muy extenso de trabajo. Entonces surge la necesidad de parte del equipo técnico de plantear un horario de educadoras de 8 horas, a lo que en el perfil está contemplado 33 horas semanales. Entonces, digo, ver cómo se puede ensamblar eso al sistema, al perfil, a lo que... porque eso es capaz que es el primer caso que surge de plantear 8 horas, pero tal vez puedan surgir en otros centros. Y también esa definición de roles que tenemos, tanto la parte gestora como la parte supervisora de INAU, el equipo técnico, que si bien nosotros como parte de trabajadores no estamos empapados en lo que es la tarea de lo que es la coordinación, la trabajadora social, la psicóloga, psicomotricista, la parte técnica, ¿no? ¿Cómo vemos cómo van llevando el tema del rol de la gestión en la compatibilidad que tienen, que hay una línea como muy delgada en que a veces la parte supervisora puede generar como a veces inquietudes en la parte interna, ¿no? Más bien eso un poco, y bueno, agradecer esta instancia. Yo no soy de mucho hablar, pero está muy bueno y está bueno que se sigan realizando. Gracias. ¿Ustedes inauguran informalmente el 29? ¿Están todos invitados? Ah, sí, exactamente eso, me olvidaba.
nosotros inauguramos ahora el 29. Actualmente tenemos 48 niños con un cupo de 60. Tenemos algunos problemas edilicios, digamos, que la capacidad que tenemos de edilicia no... Estamos teniendo algunos problemas en ensamblar los horarios, las edades de los niños, pero estamos seguros que vamos a poder hacerlo. Y ya, bueno, ampliar un poco. Hay un proyecto de ampliación también de que vamos a ver si podemos cubrir más cupos. La empresa. Y ahora hay un proyecto de hacerlo en conjunto, vamos a ver. Cómo se financia todo el sistema por parte del sistema de cuidados. Mi nombre es Carolina, Luis, somos compañeros de la cooperativa Copintare. Primero que nada, un poco la idea de la intervención es tranquilizar al compañero de que en realidad somos todos trabajadores acá, por lo menos nosotros somos trabajadores, lo único que algunos trabajan más con la materia prima, nosotros trabajamos más con la materia humana, pero en realidad somos todos trabajadores de distintos lugares. Eso por un lado. Nosotros queremos presentar en realidad nuestra cooperativa en el marco de este nuevo proyecto en el cual nos enmarcamos, que es justamente la gestión de un centro siempre. Nuestra cooperativa tiene años ya de gestión, de funcionamiento, y gestionamos un centro CAIF que por un lado, bueno, tiene que ver con primera infancia, pero desde otra estructura, y en realidad ponernos a la orden, porque nuestro centro todavía no está terminado, está en obra, y estamos desde la... es en Piedras Blancas y es en el marco del ZUNCA y la Cámara de Industria, que eso también es importante aclararlo. Para nosotros, como decíamos, en el marco de trabajadores organizados, como es una cooperativa, para brindar un servicio, en este caso de educación, con trabajadores organizados desde el área sindical, con toda la historia que ya lo han dicho y han expresado claramente, es un orgullo poder aportar de alguna manera en este proceso que creemos también que va a ser fruto de muchas luchas y también va a demostrar que es posible que los trabajadores organizados puedan brindar y formar a futuros trabajadores, porque también en el fondo estamos hablando de eso. Pero bueno, explicarles que todavía no tenemos el centro, está en obra, está en reparaciones, es una casa que no la vimos todavía, pero bueno, estamos haciendo inscripciones y demás, funcionando en los fondos sociales de la construcción. Y bueno, y también en el marco de esto, como decíamos, para nosotros, como también formando parte de la Federación de Cooperativas, también es un orgullo poder participar de este tipo de procesos. Y bueno, y por otro lado, quedar al servicio, y estuvimos visitando otros centros para conocer un poco la organización, que hoy no los vi, son los compañeros de UBIT, la cooperativa, de CRAMI, que los fuimos a visitar en Las Piedras, en Canelones, una experiencia muy linda también, que bueno, hoy no están, así que también lo comentamos, que están funcionando desde el año pasado, y bueno, para nosotros entonces ponernos en contacto con las otras organizaciones y con los otros centros es también la idea de hoy poder haber participado acá. Así que un gusto, y bueno, desde Copintare un saludo a todos. Bien, sí, llegaron las compañeras de Casa de Galicia, que ellas también están en un proceso de construcción del centro. Recién llegaste, pero ¿te animás a contarnos un poco? ¿Sí? Soy Marisa Añón, vengo con Vanessa, somos compañeras de la dirección del gremio, pido disculpas. Estamos en este momento en un conflicto por la fecha de pago, que nos están pagando mal. O sea que salimos un poco para poder estar acá y compartir. Nosotros veníamos en un trabajo que hace más de 2 años. Hace más de un año se firmó un compromiso de construcción y con un proyecto que se estuvo trabajando, que iba a ser en la Quinta de Galicia, que es un espacio que está poco aprovechado. Y bueno, hubo cambio de autoridades de la Junta Directiva, y después de haber hecho todo ese proceso,
el señor Alberto Iglesias, que hoy es el presidente, hizo un cambio y dijo que ahí no, porque tiene un proyecto que no sabemos de qué, pero suspendió eso y que él iba a comprar una casa. Nos cambió todo el panorama porque teníamos ya el proyecto que se había revisado varias veces con los arquitectos, estaba el ok, estaba para construir y tuvimos la mala suerte que justo llega este señor. Así que bueno, ahora estamos en un proceso de que como se va a comprar una casa, buscamos una u otra, la verdad que han tenido mucha paciencia, más allá que habíamos firmado como un compromiso y él lo mantiene, y podemos decir que bueno, que después de ver tantas casas, aparentemente, si el arquitecto le dice el ok a la arquitecta de la empresa, estaría funcionando. El tema es que las estadísticas que nosotros teníamos en el momento que empezamos el proyecto, hoy las tenemos que ver todas de nuevo, ¿no? Porque hay niños que cumplieron ya 2 años. Pero bueno, la intención está, digo que a veces son todas las voluntades y después aparece alguien y te cambia la realidad. Ahora dice que la casa la compra, entonces bueno, si va a comprar la casa ya no sería algo más de pensar de que es serio, pero bueno, todavía no tenemos el cierre de esto último que les digo. El interés está y además hay un interés hasta del barrio, porque la gente del barrio le ha interesado mucho el proyecto, pero bueno, cambiaría de lugar a unas cuadras, pero bueno, les agradezco. Yo era muy cortito, pero pensando en ellos que son los que están como más en acción directa con las trabajadoras y trabajadores, las necesidades estas de cuidado que tienen las familias, comentarles que desde los orígenes venimos trabajando en esto de cómo cambiar, ¿no? Un poco lo que decía hoy la compañera de NEP es que hay que pensar en esto de la multiplicidad también, ¿no? De opciones, o sea, las familias no son únicas, son variadas, pero a su vez las necesidades que tienen obviamente son muy variadas. Pero a su vez hay que pensar también que hay que cambiar el mercado laboral, y cambiar el mercado laboral para que funcione más acorde a las necesidades de cuidado de la familia también implica un cambio, ¿no? Desde los dos lados. Y que capaz que no todo se va... Yo creo que los centros de cuidado son un puntal, porque partíamos de como decían recién, desde el INAU, partíamos de la ausencia de servicios para esta población de la primera infancia, pero también hay una necesidad muy importante de la cobertura contra horario escolar para los que hacen media jornada, y también hay una necesidad de cuidar a las personas cuando se enferman, ¿no? Entonces, esto que también yo mencionaba de las licencias y esta cuestión vinculada a jornadas rotativas o cómo hacemos... No capaz que la flexibilidad que nos proponían en los 90, ¿no? No la flexibilidad en función de la empresa, la flexibilidad en función de la familia y la necesidad de cuidado de la población en general, que vamos a una sociedad cada vez más envejecida, que vamos a tener menos niños que cuidar y más adultos mayores que cuidar, y que bueno, que lo que queremos que todos hagan la mejor forma. Entonces, también ustedes que ya han avanzado, y el tema ya está sobre la mesa, ver también cómo ayudar a esto otro, ¿no? Bueno, cómo pensamos también otras necesidades que vamos a tener, o en lo que ya hay, ¿no? Las licencias, como decía hoy Grofo de Bango, que dijo, bueno, las licencias parentales o para el cuidado parental la usa solo el 2% de los hombres, ¿no? El 98% de las mujeres. Entonces, esa necesidad que ustedes pueden llegar a identificar y decir, bueno, ¿cómo estimulamos a que los compañeros usen las licencias? ¿Cómo estimulamos a que haya licencias, ¿no? Para cuidar a personas en situación de enfermedad? O sea, ¿cómo combinamos un pool de opciones para que sea más eficiente y más grato también para ambos, ¿no? Para la persona que necesita cuidado y para quienes tienen que cuidar, que sea esto también más corresponsable, ¿no? Entre todos hacerlo de la mejor forma. Gracias. Mi nombre es Mauro, pertenezco al sindicato de aeropuertos y estamos en la parte inicial de lo que es el proyecto de primeros cuidados y bueno, desde nuestro lugar en el sector, logramos en el último convenio, con un proyecto ya de hace mucho tiempo, antes de que surgiera todo esto del apoyo que da el gobierno y de esta política de inclusión que se está realizando, no habíamos tenido éxito. Bueno, a partir de eso es que de ese apoyo que hoy tenemos, es que lo pudimos plasmar en un convenio colectivo. Las negociaciones con la empresa han sido buenas, hoy contamos con un espacio físico, un posible espacio físico,
lo tenemos en proyecto, pero lo que nos ha costado es articular lo que tenemos con los referentes de INAU, inspección y todo lo demás. Hemos buscado las vías de comunicación posibles que no hemos podido tener éxito. Por eso para nosotros esto era sumamente importante estar y conocer al resto de los compañeros, porque sabemos que en cada instancia en las que se generan estos proyectos que son difíciles de llevar a cabo, porque a veces el compromiso es de algunos y no de todos, y en eso también hay que hacer cabeza, porque los compañeros del interior veo que han tenido un avance mayor que la gente de Montevideo, pero lo veo porque las necesidades son diferentes, porque las distancias son diferentes y porque el interior como que todavía tiene esa ventaja de ir todo un poco más pausado que lo que se vive en la ciudad. Entonces agradezco los comentarios de todos, los aportes que nos han dado, y estamos aquí para poder justamente generar esos vínculos y poder hacer realidad el sueño que tenemos de poder crear en el sector el cuidado, primeros cuidados. ¿Alguien más que quiere decir algo? A propósito de lo que el compañero plantea, nosotros vamos a enviar por correo a ellos y a algún otro que nos ha pedido los contactos que ya existen de los centros que están funcionando. Sabemos que los centros ya tienen algunos vínculos y que de hecho hay algunos grupos de WhatsApp generados, pero bueno, la idea es que los que están empezando este proceso puedan contactarse con quienes ya ha iniciado el camino. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿No? Bueno, desde la Comisión del PIT-CNT les queremos agradecer a todos la participación. Este es un primer encuentro, ojalá que haya otras instancias más. Invitamos a los compañeros de los sindicatos que no participan de la Comisión de Cuidado que se sumen. Esto es una cuestión muy importante porque implica a nada más y nada menos que a la niñez y al futuro del lugar. ¿Cuál es la fecha de la reunión? De la comisión. La comisión se reúne 2 veces al mes, pero ahora te pasamos la información. Les decía que este es uno de los temas que implica el cuidado, hay otros, pero bueno, nos parecía interesante empezar a trabajar colectivamente sobre este asunto, así que muchísimas gracias y siempre son bienvenidos a la Casa de los Trabajadores, que es su casa. Gracias.